Un gerente blanco se negó a emitir un cheque para una clienta negra, menospreciándola y dudando del origen de su dinero, sin darse cuenta de que ella era la dueña del banco. Lo que sucedió después sorprendió incluso a los observadores más experimentados, pero la historia comienza desde el principio. El día empezó como cualquier otro. Para el señor Richard Callaway, gerente de una sucursal bancaria prestigiosa en el centro de la ciudad, las columnas blancas y relucientes de la sucursal brillaban bajo la luz de la mañana. Y estaba listo para otro día de tratar con clientes adinerados y la rutina que reforzaba su posición en el mundo financiero. En ese momento, ella entró con su estatura alta y su actitud segura, lo que llamó la atención de muchos clientes y empleados del banco. Llevaba un traje de trabajo elegante y cargaba un bolso de cuero de una calidad incuestionable y se acercó al mostrador. «Buenos días, me gustaría depositar este cheque en mi cuenta», dijo con calma mientras entregaba el cheque a la joven cajera. La cajera echó un vistazo al monto y se sintió nerviosa, ya que el cheque era por una cantidad muy grande. Recuperó rápidamente su compostura y la dirigió a la oficina del gerente. «Señora, esta es una cantidad grande. Necesitaremos hablar con el gerente», le susurró la cajera. La mujer asintió. Su expresión permaneció inmutable. Luego se dirigió a la oficina del señor Callaway. «Hay una clienta con un cheque por una cantidad grande», le informó la cajera. Richard levantó la cabeza de los documentos que estaba revisando y frunció el ceño en cuanto vio a la visitante. Años de experiencia en el sector bancario le habían enseñado que esta clienta no era del tipo habitual de su sucursal, pero ocultó sus pensamientos detrás de una fachada profesional. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó con frialdad, apenas mirando a la mujer. Ella repitió tranquilamente: «Quiero depositar este cheque en mi cuenta», y puso el cheque sobre su escritorio. Richard tomó el cheque con cautela y comenzó a examinarlo cuidadosamente, mostrando claramente sus dudas. «Esta es una suma considerable», murmuró. «Deberé verificar el origen de estos fondos. Es un procedimiento habitual». La mujer respondió tranquilamente: «Todos los documentos necesarios y contactos están anotados en el cheque. Puedes contactar a la oficina legal para confirmar la operación». Richard respondió dudoso: «Necesitaré posponer esta operación para una verificación adicional. Tal vez puedas proporcionar una prueba más de la legitimidad de tu trabajo». La mujer frunció el ceño un poco, pero mantuvo la calma en su voz. «Mi trabajo es completamente legal y tienes todo lo que necesitas. Espero que este proceso se maneje sin demora. Yo soy quien decide cómo y cuándo se realizan las transacciones aquí», respondió Richard con voz un poco elevada, lo que llamó la atención de los empleados que empezaron a observar la situación desde sus escritorios. En ese momento intervino la joven tesorera, Elisa, diciendo: «Señor Callaway, he visto a esta clienta realizar transacciones grandes con el banco antes. Su nombre me es familiar. Elisa, ¿estás segura?». Richard dijo con frialdad, volviéndose hacia la clienta, y agregó: «Si lo desea, puede presentar una queja, pero tengo el derecho de verificar cualquier cheque que vea». Sospechosa, la mujer suspiró manteniendo la calma y dijo: «Bien, entonces, necesitaré comunicarme con la administración del banco. Creo que estarán interesados en saber cómo se llevan a cabo estas investigaciones». Richard continuó revisando el cheque, aunque tenía todos los documentos requeridos frente a él, y la tensión en la oficina aumentó. Ella le dijo: «Aprecio tu atención al protocolo, señor Callaway, pero dudo que esta demora esté en línea con los estándares internos del banco». Él le respondió con creciente severidad: «El problema es que sumas como estas no son habituales para clientes como tú». Entrecerró los ojos un poco, sin mostrar una reacción externa evidente. En lugar de eso, sacó su teléfono y dijo: «Si no puedes completar esta operación, le pediré a otra persona que lo haga». Elizabeth notó que la situación se intensificaba e intentó intervenir de nuevo con calma. Se acercó a Richard y susurró: «Señor Callaway, estoy segura de que su cuenta está bien. La clienta es una de las principales depositantes del banco y ha hecho transacciones similares previamente». Richard la interrumpió bruscamente diciendo: «Elizabeth, tienes suficiente trabajo que hacer. Vuelve a tu puesto». El rostro de Elizabeth se sonrojó y lanzó una mirada de disculpa rápida a la clienta antes de retirarse. Y en ese momento, la mujer hablaba por teléfono con calma y determinación. «Sí, por favor, comunícame con el equipo de dirección. Es urgente. Tengo un problema para procesar un cheque en una de sus sucursales. Gracias». Richard empezó a sentirse preocupado, pero intentó mantener la calma y dijo: «No importa a quién llames, te dirán lo mismo. Los procedimientos requieren verificación y no puedo cambiar eso».
En ese momento, se abrió la puerta de la oficina y entró una mujer de apariencia elegante de mediana edad. Era Jan Alice, la directora regional del banco, y en su rostro se notaban rasgos de descontento y una firmeza profesional. Dijo con voz fuerte: «¿Qué está pasando aquí?». Mientras examinaba el lugar, Richard tartamudeó: «Jan, no esperaba tu llegada. Solo estamos haciendo una inspección de rutina en una transacción importante». Jan lo interrumpió bruscamente. Luego se volvió hacia la clienta y sus rasgos se suavizaron de inmediato. Dijo: «Anissa Brooks, disculpa, no sabía que estabas aquí. ¿Hay algún problema?». La clienta miró a Richard. Luego volvió a Jan, diciendo con un tono firme, pero sus palabras tenían implicaciones claras: «Al parecer el señor Calway piensa que mi cheque requiere una revisión especial. Sus problemas no parecen ser con la cantidad, sino con algo más». Jan entrecerró los ojos, captando la insinuación, y dijo con tono frío: «Richard, ¿entiendes quiénes son nuestros clientes?». Dijo Bartak, por supuesto, intentando mantener la compostura. «Solo quería asegurarme de todo». Jan lo interrumpió bruscamente: «Eso es suficiente. Anna Brooks, tu trámite será atendido de inmediato. Por favor, espera en la sala, y yo me encargaré personalmente de supervisarlo». La agente salió de la oficina, pero le lanzó una mirada a Richard que le hizo entender que esto no terminaría aquí. Apenas se fue, Richard intentó justificarse diciendo: «Jan, yo solo», pero ella lo interrumpió levantando la mano, diciendo con tristeza: «Cometiste un error grave, y eso tendrá consecuencias». Jan acompañó a la agente, la señora Brooks, a la sala de reuniones, donde se disculpó sinceramente y le ofreció un vaso de agua. Mientras tanto, Richard se sentó solo en su oficina, sintiendo gotas de sudor frío recorriéndole la espalda. Se percató de su grave error, pero sabía que era tarde para arrepentirse. Después de unos minutos, Jan regresó a la oficina de Richard y le dijo con un tono severo: «Richard, ¿te das cuenta de con quién acababas de hablar?». Richard intentó responder con calma: «¿Se supone que no debo verificar los cheques sospechosos por grandes sumas de dinero de los clientes?». Jan sonrió con sarcasmo y dijo: «¿Sospechoso? Este cheque fue emitido desde su cuenta bancaria personal. Y ahora déjame preguntarte, ¿por qué pensaste que era necesario verificarlo? ¿Este es un procedimiento estándar para todos los clientes o seguiste un enfoque especial?». Richard intentó justificarse diciendo que se trataba de seguridad y protocolos, pero Jan lo interrumpió: «Basta, ni siquiera te molestaste en revisar su expediente. Esta señora, Cynthia Brooks, es la mayor accionista del banco, posee una participación de control en el banco y puede despedirte con una sola llamada». Richard se quedó paralizado en su lugar y su rostro se volvió pálido. Murmuró: «Debe haber un error, no lo sabía». Jan respondió con severidad: «Debiste saberlo, y lo peor es que permitiste que tus prejuicios afectaran tu trabajo. Eso es inaceptable». En la sala de reuniones, Cynthia revisaba los documentos con calma, pero sus ojos agudos mostraban el nivel de su concentración. Un golpe en la puerta interrumpió a la señorita Brooks. Elisa entró con una bandeja con agua y un expediente, y le agradeció amablemente por su paciencia. Cynthia sonrió diciendo: «Gracias, Elisa. He notado tu esfuerzo por ayudar, y eso dice mucho de ti». Después de que Elisa se fue, Cynthia sacó su teléfono y llamó a alguien diciendo: «Janet, soy Cynthia, tengo una petición. Convoca una reunión urgente con el equipo de liderazgo para discutir la gestión de una de nuestras sucursales». Más tarde, Jan regresó a la sala de reuniones y Anissa Brooks dijo: «Todo está listo. Tu cheque fue procesado. Por favor, acepta mis sinceras disculpas por lo que pasó». Cynthia se levantó, recogió sus documentos y dijo con voz tranquila pero firme: «No eres tú la que está equivocada, Jan, pero no puedo permitir que estas cosas sigan ocurriendo en mi banco. Tendremos una conversación seria». Cynthia salió de la sucursal con seguridad mientras los presentes observaban en silencio. Richard, por su parte, se detuvo junto a la ventana de su oficina, contemplando el declive de su carrera. Al día siguiente, Cynthia se sentó en la amplia sala de reuniones de la sede principal del banco, rodeada de los altos miembros del equipo directivo, entre ellos Jan Ellis, que parecía nerviosa, y Richard Calloway, quien intentaba salvar lo que quedaba de su dignidad. Cynthia inició la conversación con calma, pero con firmeza. Lo que sucedió ayer en su sucursal no fue solo un error, es un indicio de un problema más profundo. Como accionista mayoritario de este banco, considero mi responsabilidad abordar este asunto. Ella miró a Jan y dijo: «Eres profesional,
pero debes garantizar que todas las sucursales cumplan con los principios de respeto e igualdad. Lo de ayer no es aceptable ni cuenta con mi aprobación. Pero Richard no pudo quedarse callado. Intentó justificarse diciendo: Anisette Brooks, déjame explicar. Fue una medida extrema. No era mi intención. Cynthia lo interrumpió. Richard, no te justifiques. Tus medidas extremas fueron selectivas. Ignoraste mis documentos, actuaste con prejuicio y descuidaste tus responsabilidades. Esto no es sobre el protocolo, sino tu actitud. Cynthia le dijo al equipo: Este banco depende de la confianza de sus clientes. Si permitimos que sigan ocurriendo incidentes como este, la perderemos. Por eso propongo cambios concretos. Cynthia mostró sus documentos y dijo: Primero, capacitación obligatoria para empleados sobre inclusión y competencia cultural. Segundo, revisión de procedimientos internos para eliminar prejuicios. Tercero, establecer un mecanismo interno para quejas de clientes y empleados. Al final de la reunión, Cynthia se volvió hacia Richard y dijo: Sabes que no puedes seguir en tu puesto después de lo que pasó ayer, ¿verdad? El rostro de Richard se volvió aún más sombrío, pero no dijo nada. ¿Continuaste? Se te darán dos opciones: renunciar con una carta de recomendación o enfrentar una investigación interna. Te aconsejo que lo pienses bien. Cynthia salió de la reunión sintiéndose realizada, pero sabía que el trabajo aún no había terminado. Más tarde ese mismo día, regresó a la sucursal donde ocurrió el conflicto. Elisa la notó y se acercó con cautela diciendo: Anissa Brooks, me alegra verte. Cynthia sonrió y dijo: Elisa, noté tu valentía cuando intentaste intervenir. Esa es una cualidad valiosa. Si te interesa crecer profesionalmente, contáctame. Creo que el banco necesita empleados como tú. Elisa se sonrojó inesperadamente por la incomodidad, mientras los clientes y empleados observaban a Cynthia salir con la cabeza en alto.